Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. El día de hoy iniciamos recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Determinamos la longitud y el área de las señales de distanciamiento social para expresarlo en un plano. Nuestro programa de hoy se denomina Diseñamos el plano para la ubicación de las señales para el distanciamiento social que contribuya con la salud de la comunidad, en el cual aprenderemos a describir la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario y lo representaremos utilizando planos a escala, para lo cual recordaremos algunos espacios públicos de la comunidad donde se requiera colocar las señales para el distanciamiento social, con la finalidad de promover el cuidado de la salud en toda la población. Luego, recordaremos cómo se diseñan los planos a escalas y continuaremos calculando el área del terreno comunal trabajada en el programa anterior, empleando diversas estrategias. Luego, diseñaremos la distribución para las señales de distanciamiento social para proponer algunas recomendaciones de organización del local comunal en base a las disposiciones del distanciamiento social establecido por las autoridades de salud. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los espacios públicos de tu comunidad que requieren de señalización para promover el distanciamiento social? ¿Cómo se dibujan los planos a escala? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos para la primera interrogante. ¿Cuáles son los espacios públicos de tu comunidad que requieren de señalización para promover el distanciamiento social? Escucharemos la respuesta de Salomón, estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial, quien nos dijo: en mi comunidad tenemos la granja comunal, donde criamos ganado vacuno y ovino de raza mejorada, los cuales son atendidos por todos los comuneros, organizados por turnos y asesorados por el ingeniero de la agencia agraria. Asimismo, también tenemos los fitotoldos, el local comunal, los galpones de gallinas y cuyes, los cuales nos ayudan en el sustento de la comunidad.
pero frecuentemente somos visitados por personas de otras comunidades y no tenemos señales para el distanciamiento social, lo cual pone en riesgo nuestra salud y estamos pensando elaborar carteles para promover el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, etc., empleando los recursos de la comunidad y nuestra creatividad, pero en el marco de las disposiciones de las autoridades sanitarias. Continuemos con la segunda interrogante. ¿Cómo se dibujan los planos a escala? Para esta respuesta escucharemos a Rodrigo, estudiante del 5º grado de una secundaria en alternancia, quien dijo: para dibujar un plano, primero debemos definir la escala. Tenemos varios tipos de escala. Por ejemplo, las escalas gráficas, que se utilizan generalmente para dibujar mapas, y las escalas numéricas se utilizan para dibujar planos. Y en este tipo de escala tenemos dos: escalas de reducción y escalas de ampliación. Como el terreno es grande y lo vamos a representar en una hoja de papel, entonces emplearemos la escala de reducción. Seguramente se preguntarán, ¿cómo se lee una escala? Es muy fácil. Una escala es una razón de proporcionalidad y se puede escribir como 1/100, lo que significa que 1 centímetro del plano es igual a 100 centímetros de la realidad, o en otras palabras, 1 centímetro del plano es igual a 1 metro de la realidad. Ahora leamos esta escala, 1/500, que significa 1 centímetro del plano es igual a 500 centímetros de la realidad. Entonces, si dibujamos el patio de una casa a escala de 1/500, cuyas dimensiones son por el este 20 metros, por el oeste 15 metros, por el norte 10 metros y por el sur 10 metros. Veamos por el lado este. Si la escala es de 1/500, quiere decir que 1 centímetro del plano es igual a 5 metros de la realidad. Entonces, en 20 metros tendremos 4 centímetros. ¿Por qué? Si 1 centímetro es igual a 5 metros, entonces 2 centímetros es igual a 10 metros, de donde podemos deducir que en 20 metros tenemos 4 centímetros. Por el oeste mide 15 metros, entonces tendremos 3 centímetros en el plano, ¿correcto? Sigamos por el norte, que mide 10 metros. Entonces tendremos 2 centímetros en el plano. Finalmente por el sur, que también mide 10 metros y es igual a 2 centímetros. Con estas medidas podemos dibujar el plano. Primero orientamos el terreno con la ayuda de la rosa náutica, porque nos indican los puntos cardinales. Luego ubicamos un punto de referencia para colocar el primer punto y a partir de ello trazamos las medidas que hemos calculado con nuestra regla. Muy bien, continuemos. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En el programa anterior hemos calculado el área del terreno comunal de San Pedro,
con la ayuda del plano. ¿Recuerdan cuánto mide? Muy bien, 450 metros cuadrados. Además, las medidas de cada lado del terreno son: por el este mide 12 metros, por el norte 40 metros, por el noroeste mide 8 metros, por el suroeste mide 14 metros y por el sureste 24 metros. Asimismo, analizamos la distribución de las señales para el distanciamiento. En la distribución cuadrada, cada persona que se ubica en los vértices del cuadrado están distanciados por 1,5 metros, pero las personas que se ubican en la diagonal están distanciados por 2,12 metros aproximadamente. Y distribuidas en forma triangular, todas las personas se ubican en los vértices del triángulo y distanciados por 1,5 metros. Además, la distancia de fila a fila mide 1,30 metros. Y con la información obtenida hasta el momento, ¿de qué manera podemos dibujar un plano a escala de 1/100 para el local de la comunidad de San Pedro, en la cual distribuyamos las señales para el distanciamiento social más conveniente? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cuál es la forma y cuáles son las medidas del local comunal? El local comunal tiene una forma pentagonal, cuyos lados miden por el este 12 metros, por el norte 40 metros, por el noroeste mide 8 metros, por el suroeste 14 metros y por el sureste 24 metros, teniendo un área total de 450 metros cuadrados. ¿Con qué tipo de distribuciones contamos para el distanciamiento social? En primer lugar, tenemos la distribución cuadrada. Cada lado del cuadrado mide 1,50 metros. Y las personas que se ubican en las diagonales estarían distanciadas por 2,12 metros. En segundo lugar, tenemos la distribución triangular, en la cual se distribuyen 3 puntos, cada uno separado por 1,50 metros, formándose triángulos equiláteros. Con los datos comprendidos, podemos responder la pregunta del problema. ¿De qué manera podemos dibujar un plano a escala de 1/100 para el local de la comunidad de San Pedro, en la cual distribuyamos las señales para el distanciamiento social más conveniente? Primero, recordemos. ¿Qué es la escala? Es una razón donde el antecedente indica la medida del segmento en el plano y el consecuente es la medida de ese mismo segmento, pero en la realidad, y ambos están expresados en la misma unidad. Por ejemplo, en la escala de 1/100, 1 centímetro en el plano será igual a 100 centímetros de la medida real del terreno. Muy bien. Entonces, veamos las medidas. Por el este, el terreno mide 12 metros
y en nuestra escala sabemos que 1 metro es igual a 1 centímetro. Entonces, los 12 metros del terreno en el plano medirá 12 centímetros. Ahora, por el norte, que son 40 metros, y en el plano será de 40 centímetros. Sigamos por el noroeste, que mide 8 metros, y en el plano medirá 8 centímetros. Continuemos ahora por el suroeste, que mide 14 metros. Entonces, en el plano será de 14 centímetros. Finalmente, por el sureste mide 24 metros y en el plano será de 24 centímetros. En segundo lugar, vamos a realizar la distribución de los puntos para el distanciamiento social, pero de forma cuadrada. Para lo cual recordemos que si distribuimos los puntos en forma cuadrada, cada lado del cuadrado medirá 1,5 metros y la diagonal 2,12 metros. Los cuales necesitamos expresarlos en la escala de 1/100. Iniciemos expresando los 1,50 metros a escala de 1/100. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos varias estrategias para realizarlos. Una de ellas es la regla de 3 simples. Veamos. Podemos ordenar los datos en 2 columnas. En la primera columna colocamos en el dibujo y en la segunda columna colocamos la realidad. Entonces en el dibujo colocamos 1 y en la realidad 100. Ahora debemos tener claro que 1,50 metros es la medida de la realidad o en el plano. Muy bien, esta medida es del terreno, por lo tanto expresa la realidad. Y en el plano, ¿cuál es su equivalencia? Como no conocemos, colocamos la X. ¡Excelente! Aplicando la regla de 3 simples, multiplicamos en aspa. ¿Lo recuerdas? Efectuemos. Despejando X obtenemos 1 centímetro por 1,50 metros sobre 100 centímetros. Pero sabemos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Y reemplazando en la ecuación sería X igual a 1 centímetro por 1,50 metros sobre 1 metro, de donde podemos simplificar metro con metro, y resultaría 1 centímetro por 1,50, resultando 1,50 centímetros. Y dividido entre 1 resulta el mismo resultado, 1,50 centímetros. Pero ahora su medida está expresada en centímetros, lo cual es la medida en el plano. Ahora, 2,12 metros, ¿cuánto es representado en la escala de 1/100? Muy bien, es 2,12 centímetros. Verifícalo, por favor. Con estas medidas podemos iniciar la distribución de los puntos para el distanciamiento social. Sabemos que la puerta del local está al lado este y debemos considerar esta información para que nuestra distribución no interfiera con el ingreso. En primer lugar, podemos colocar los puntos en el lado norte del local, que mide 40 centímetros.
de donde descontamos 2 centímetros del lado este para el ingreso de las personas. Entonces nos quedarían 38 centímetros. Ahí colocamos el primer punto. Luego el segundo punto colocamos a 1,50 centímetros de distancia. El tercer punto a 1,50 centímetros del segundo punto. Y así sucesivamente formamos la primera fila. Luego a 1,50 centímetros distribuimos la segunda fila. Luego la tercera fila. Luego la cuarta fila y seguimos. Pero, ¿cuántos puntos más podemos ubicar en el lado norte? ¿Y cuántos puntos paralelos hacia el lado sur podemos colocar considerando las medidas del local? Responde las preguntas y completa la distribución de los puntos en el plano que estamos dibujando. Por otro lado, elabora otro plano en el cual puedas dibujar la distribución de los puntos empleando la forma triangular y siguiendo los mismos procedimientos. Finalmente, compara los dos planos y analiza las ventajas de cada una, considerando el aforo de las personas, las recomendaciones sanitarias, para más adelante formular las recomendaciones adecuadas y pertinentes para ayudar a la comunidad de San Pedro sobre el cuidado de la salud. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Te pedimos que elabores 2 planos de distribución con las señales para el distanciamiento social en un local público de tu comunidad, a escala de 1/100. En el primero, realiza una distribución cuadrada y en el segundo, una distribución triangular, tal como lo realizamos en el programa, determinando las medidas para el distanciamiento social, considerando la forma y medidas del local comunal. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 12, que te permitirá ampliar la comprensión sobre la expresión de objetos en planos y escalas. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de 2 planos de distribución para las señales del distanciamiento social, considerando un local público de la comunidad y a escala de 1/100. En el primero, que realice una distribución cuadrada y en el segundo, una distribución triangular, tal como lo vimos en nuestro programa, determinando las medidas para el distanciamiento social, pero considerando la forma y las medidas del local comunal. Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 12, lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre la expresión de objetos en planos y escalas. Estimados padres de familia,
Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalo con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual fortalecerá una buena convivencia en tu hogar. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.